Saludamos de nuevo, muy buenas tardes a todas nuestras audiencias. Pedimos disculpas por estos inconvenientes técnicos que acabamos de tener. Entonces, de nuevo, le damos la bienvenida a la cátedra abierta Bernardo Jiménez Cano, Escuela de Microbiología, ciclo El agua y su papel protagónico en medio de la pandemia. Agradecemos entonces a toda la comunidad que nos está viendo. Saludamos a profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos. De igual forma, saludamos a los integrantes del Consejo de Escuela que nos acompañan hoy. El profesor Ricardo Velasco Vélez, director de la Escuela de Microbiología, y la profesora Olga Arrieta Ramírez, coordinadora de extensión de la Escuela de Microbiología. Damos un especial saludo a nuestros invitados Sandra Ríos, John Jairo Gil Ospina y Juan David Echeverri, quienes serán nuestros conferencistas en la tarde de hoy. Y los saludo yo, Julián Camilo Arango, como presentador y moderador en el panel de discusión. Bueno, este es un evento organizado por la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Invitamos a la profesora Gladys García Restrepo, coordinadora académica de la cátedra, a brindarnos unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. El tema que nos convoca hoy para la cátedra abierta es el agua, asunto que por su trascendencia e importancia para el desarrollo sostenible debería hacer parte de las agendas locales, nacionales e internacionales. A su vez, ser punto de reflexión permanente en los sectores políticos, económicos, académicos y de la sociedad en general. ¿Pero por qué es urgente este llamado? Es urgente por diversas razones. Una de ellas porque el agua es un recurso limitado e insustituible, porque en los lugares donde no se tiene acceso a este recurso coincide con el aumento de enfermedades y muertes relacionadas con su escasez o con el hecho de que no sea potable. De ahí que hablar, argumentar y discernir sobre esta temática llega a ser en buena medida un asunto de responsabilidad social. De hecho, en muchos círculos académicos cobra fuerza aquello de la huella hídrica. No en vano algunas empresas de servicios públicos hoy hacen caer en cuenta a sus usuarios si consumieron más o menos agua que el mes anterior. En esta misma línea llama la atención que también en diversos círculos académicos cobre fuerza la iniciativa de contar en los currículos de todo nivel educativo con la cátedra del agua, porque quizás si la población en general desde muy temprano empieza a tener conciencia sobre la importancia de este líquido vital, lo piense dos veces antes de limpiar su casa con agua potable. Quizás haga opciones en su vida cotidiana por cuidar este recurso y pensar, por ejemplo, en términos de la equidad, que no es lo mismo abrir el grifo para tener agua potable que caminar largos kilómetros para conseguirla. Como podrán observar, se podrían enumerar muchas razones para hablar sobre el agua. Máxime en estos momentos históricos en los que este preciado líquido, además de ser de por sí ese líquido vital que sostiene la vida en sus diversas formas, hoy se resignifica y ocupa un papel protagónico en este momento histórico signado por la pandemia. Es por esto que este espacio abrirá la posibilidad de observar esta temática desde diferentes perspectivas. Cada expositor traerá a este escenario su relación, sus experiencias y sus reflexiones relacionadas con el agua. Por tanto, conversar sobre este tema y mirarlo desde diferentes prismas será la oportunidad para que la comunidad universitaria y la sociedad en general reflexionen sobre la responsabilidad social frente al correcto uso del agua y la conservación de las fuentes hídricas. Al respecto, no en vano, hoy resuenan con fuerza las palabras de Leonardo da Vinci. Abro comillas, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Cierro comillas. Muchas gracias. Bienvenidos. Agradecemos a la profesora Gladys Restrepo por sus palabras. Las personas que siguen la transmisión en vivo por medio de la plataforma Zoom, les queremos indicar que pueden dejarnos
sus comentarios y preguntas en el ítem en el chat. Y luego esta conferencia será alojada en las redes sociales de la Escuela de Microbiología. Y también les habíamos anunciado que al final realizaremos una prueba corta mediante la aplicación Kahoot como forma de tener una interacción con ustedes. Hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Juan David Echeverry Ruiz, jefe de departamento Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Cornare, con la conferencia El laboratorio como herramienta básica en la era pandémica. Bienvenido, Juan David. Buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias a las personas de la universidad por invitarme a compartir con ustedes este rato de reflexión. Yo voy a hacer como una intervención referida a mi experiencia desde el punto de vista del laboratorio. Soy coordinador del laboratorio de aguas, que ya es análisis ambiental de Cornare, y estoy, digamos, desde el área mía de la coordinación y del área analítica, quiero tener como unas reflexiones con usted. La mayor parte son docentes y estudiantes de microbiología en tema referido a la herramienta de los laboratorios como tal. Entonces, permítame, voy a compartir por aquí la pantalla. Ahí le están viendo la pantalla. Informa Juliano. Sí, señor. Sí, se ve muy bien. Bueno, muy bien. Pues déjenme, aquí yo hago algo. Y vamos a hablar, primero que todo, les quiero mencionar para que vamos pensando en la importancia de los laboratorios que se vieron ahora tomar un papel primordial en este escenario de la pandemia. Recordemos que el tema de la pandemia seguramente llegó para quedarse, como muchos lados hemos escuchado, y de acuerdo pues a la experiencia de lo que lo vamos viendo, pues esto va para largo rato. Y estamos en una era no solamente de pandemias, sino de cambio climático. Cambio climático, pues como ustedes saben, en el cual las variables ambientales se van a ver afectadas y por lo tanto la vida humana, la vida animal, también se va a ver sensiblemente afectada. Entonces ahí tenemos que estar alertas como laboratorio. O sea, mi enfoque de hoy es desde el punto de vista de laboratorio, de mi experiencia como tal. Llevo ya largo rato aquí desde la coordinación del laboratorio y quiero como colocar en contexto todo lo que hemos vivido y para que ustedes tengan como un referente y podemos como entrar a pensar varias cosas, si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Entonces, lo primero es que aquí vemos al traje, lo hemos escuchado en estos 6 meses, 5 meses, en los medios de comunicación, titulares que hacen referencia de una manera u otra a la labor de los laboratorios. Aquí estamos concentrados en laboratorios de salud pública, en laboratorios clínicos, pero esto se puede extrapolar a muchos ámbitos. Los laboratorios que tienen que ver con calidad de agua, con calidad de aire, etcétera, etcétera. Para ponerlos un poco en contexto, en el tema de acreditación de sistemas de gestión de calidad, pues el laboratorio de la corporación, así como muchos laboratorios de las corporaciones ambientales en Colombia, que se encargan de analizar agua, suelo, sedimentos, aire, buena parte de ellos se encuentran ya acreditados. ¿Qué es decir acreditados? Ya tienen un reconocimiento y unas competencias técnicas por las cuales hay un grado de confianza hacia el medio, hacia los clientes. Nosotros prestamos servicios internos a la corporación en todo lo que tiene que ver con los planes de monitoreo de corrientes, de permiso de vertimientos, de control de contaminación, de quejas, etcétera. Pero también prestamos servicios a acueductos veredales, a acueductos municipales, empresas de servicios públicos de todo tipo y empresas del sector privado. Entonces, cuando estamos hablando de
confiabilidad, estamos hablando de que hay un espacio que tenemos que ganarnos a través de la acreditación. Entonces, el laboratorio nuestro está acreditado bajo la norma específica, que es la 17025. Es una norma de la familia de las 17000 que tiene que ver de competencias, ¿sí? Y a partir de esa experiencia que hemos tenido acá, de poner desde arrancar desde cero hasta tener el laboratorio acreditado con el IDEAM de unos 50 ensayos, pues puedo hablar con alguna propiedad de estos elementos o de estos temas relevantes. Entonces vamos a hablar de que encontramos en el medio que estaban haciendo referencia a los laboratorios que estaban aplicando las pruebas de diagnóstico. Entonces cuestionaban, todos los días hablábamos, confiabilidad de los resultados de las pruebas, falsos negativos, falsos positivos, especificidad de las pruebas, habían dudas, cuál es mejor, qué grado de significancia tenían, riesgos, hablábamos de pruebas, nos hablaban de pruebas cuantitativas versus cualitativas, hablaban de baja sensibilidad, hablaban de problemas en la toma de muestras, hablaban de demoras en el procesamiento de las mismas, hablaban de retrasos en la entrega de resultados, nos decían que hay problemas por falta de reactivos, por falta de consumibles, por falta de equipos, que la tecnología no era apropiada, que faltaba entrenamiento, que el personal que estaba al frente de esa tarea no tenía todavía unas competencias frente a la metodología, que hay una deficiente identificación de muestras, rotulación no adecuada, se perdían en el camino, se embalaban mal, llegaban en no el estado ideal a la hora de procesamiento, se perdían por lo tanto muestras, y unos riesgos de contaminación al personal que estaba allí, riesgos desde el punto de vista de salud ocupacional, como todos hemos sido testigos en todos estos meses. Entonces, esto es un escenario de lo que se enfrentaron los laboratorios. Aquí estamos hablando de laboratorios clínicos, que es buena parte del ámbito de trabajo de los microbiólogos, de ustedes, y también de otro tipo de laboratorios, como les decía ahora, se puede extrapolar a cualquier tipo de laboratorio, cualquier tipo de escenario desde el punto de vista analítico. Frente a eso, habría que hacer una serie de preguntas. Bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Estas dudas, estos requerimientos, ¿a qué obedecen? Bueno, entonces vamos a hacer unas preguntas y yo aspiro que a medida que yo les vaya hablando, cada uno en su imaginario, en su experiencia como docente, como estudiante o como profesional ya en el medio, pues vayan dando respuesta y al final hacemos una socialización y algunas inquietudes que ustedes puedan tener. La primera, habría que hablar, bueno, los laboratorios cuentan con sistema de calidad, tienen implementado, tienen una cultura del sistema de calidad que tienen que implementar, llámese el que se llame. Llámese 17025 para los laboratorios de ensayo como el nuestro, llámese la norma 15189 para laboratorios clínicos, etcétera. Llámelo buenas prácticas de laboratorio, EPL, o sea, cualquier norma, cualquier sistema de gestión lo tenemos implementado en nuestros laboratorios. Es una pregunta que nos tenemos que responder. La segunda, ¿están acreditados? Eso es fundamental. La buena parte de la confianza que un laboratorio, como les hablaba, acaba de mencionar ahora, transmite a sus clientes es la parte de acreditación. Cuando un laboratorio, cuando una empresa nos muestra su certificado de acreditación, nos genera confianza, nos genera credibilidad. Entonces eso es muy importante. Lo tercero, ¿contamos en nuestros laboratorios con personal calificado y competente? Otra pregunta clara. Podemos tener profesionales que tienen su título profesional en microbiología, en química farmacéutica, etcétera. Muy bien, pero son competentes. El medio les ha brindado la universidad, los espacios de la academia, sus empresas en particular, le han brindado la posibilidad a los profesionales de ser cada día mejores en la parte de competencias técnicas, se han preparado para esos retos, han tomado, más allá de mostrar un cartón como profesional, más allá de mostrar
cartón como especializado, como en maestría, le ha posibilitado llegar y capacitarse en temas muy, muy relevantes desde el punto de vista analítico. Eso es una pregunta, otra que nos tenemos que responder. Una muy importante en todo este escenario es los métodos que utilizo en el laboratorio son de referencia. Para los que no estamos o los que no están ahí en el tema de, no conocen muchos términos, pero los métodos de referencia son aquellos que, como su nombre lo indican, nos sirven de norte, son unos métodos en los cuales ya han trajinado otras instituciones, otros laboratorios, otras organizaciones que nos la transmiten a través de unas normas y yo acojo esa normatividad, esas normas y las llevo a la práctica en mi laboratorio. Esos son métodos de referencia. Entonces hay muchas entidades en el mundo que tienen métodos de referencia. La OMS tiene una aproximación, en la EPA de Estados Unidos, la OAC, que es la Asociación de Químicos Americanos, en fin, ACTM, que es una asociación americana de normas técnicas. En fin, hay una gran diversidad de métodos en los cuales yo tengo que apropiarme de ellos y a partir de ellos trabajar para implementar mis métodos esas metodologías en los laboratorios. Otro tema muy importante que va de la mano de competencia y calificación del personal. Los métodos han sido validados o verificados, punto claro. En las preguntas, en los temas anteriores, cuando los titulares en las noticias nos hablaban, ahí había muchas dudas frente al tema de la validación y verificación de los métodos. Los equipos utilizados tienen control metrológico, es decir, desde el momento de adquisición de un equipo, cuando tengo una necesidad en el laboratorio, hasta cuando lo compre, cuando lo utilizo, todo llega a través de un sistema, un paquete en control metrológico que incluye desde calificaciones de puesta en funcionamiento, pasando por mantenimientos preventivos, pasando por mantenimientos correctivos hasta la calibración o calificación de los mismos, un tema que digamos es muy relevante hoy, porque ahí estamos garantizando trazabilidad en mi medida. A través de la calibración, con laboratorios que a su vez son calibrados y que me están prestando ese servicio de trazabilidad. Otro tema importante, los laboratorios participan en pruebas de aptitud. Pues hay pruebas de intercomparación. Yo puedo tener un sistema de calidad, un laboratorio muy bien documentado, muy bien implementado, tengo personal competente, capacitado, pero si todavía no he hecho pruebas de aptitud, pues no sé cómo estoy en el medio. Digamos, es una prueba final, una prueba de juego donde me va a colocar el laboratorio y me va a mirar, voy a mirar mi laboratorio, lo voy a comparar contra muchos otros en el mundo que están aplicando para esos mismos ensayos. Y un tema que cobra vigencia con la 9000, con este tema de la pandemia, pues con mayor razón, es el tema de la identificación y manejo de los riesgos asociados a las actividades del laboratorio, en dos sentidos. Uno, en el manejo de seguridad, de salud en el trabajo y en el manejo de los riesgos a la hora de un montaje, una implementación de un sistema de gestión para el laboratorio. Entonces son riesgos inherentes a salud ocupacional, son riesgos inherentes a mi razón social como tal de continuidad en el mercado y son riesgos asociados a la implementación de mi sistema de calidad. En ese contexto, yo les voy a mencionar un documento guía muy importante que todos ustedes deben tenerlo como referente. Es un documento muy reciente, del año 2019, un documento de políticas económicas y sociales que sacó el Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Y esos documentos lo denominan COMPES y tienen una numeración. En este caso, que me voy a referir, es el 3957 de enero del 2019. Y en este documento hablaban de la política nacional del laboratorio. Y le colocaron un título adicional que son las prioridades para mejorar el cumplimiento de estándares de calidad. Pues identificaban tres problemáticas que son, digamos, a partir de ese escenario, de estas preguntas que activamos, pues están inherentes en todos nuestros medios de actuar. El primero, pues identificaban tres problemáticas. No perdamos de vista las preguntas, porque ahí están reflejadas en estas problemáticas que el COMPES, con la ayuda del
del Ministerio de Comercio, con la ayuda de los Institutos Nacionales de Metrología, de la UNAC, que vamos a ver ahora qué se trata, pues se arrancaron y diseñaron esta política nacional que lo que busca, como su nombre lo dice, es fijar lineamientos de mediano y largo plazo para que los laboratorios se preparen frente a temas como esta de la pandemia, frente a temas como cambio climático, frente a temas como contaminantes emergentes, etcétera, etcétera. Se pueden ir presentando al transcurso del tiempo, con temas puntuales como un desastre, un terremoto, en fin. El primero, hablaban de una problemática normativa, en el sentido de que hay muchas entidades encargadas de procesos de acreditación en el país y falta claridad sobre la competencia de los mismos. Hay una desarticulación entre los sistemas de calidad y muchas debilidades de la reglamentación técnica. Eso traducido es que en Colombia, en la década de los 70, un poquito más atrás de los 60, se crearon institutos descentralizados del orden nacional que tienen competencias en algunas áreas claves de los diferentes sectores productivos. Entonces ahí vale la pena hablar del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, del Instituto Nacional de Salud, del IDEAN, el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, el INVIMA como salió del INES, como un hijo del INES, en fin, pueden haber varios otros más acá. Estos son los más relevantes. Estos institutos, por competencia legal, cuando fueron creados, se les dio carácter de certificadores o autorizadores de laboratorios. Esa palabra para su época, pues estaba, digamos, era bien vista, o estaba como un contexto antes de los sistemas de gestión. Cuando en la década del 2000 arrancamos con los sistemas de gestión, llámense 9000, 14000, etcétera, pues esto quedó ya como a un lado, digamos, perdió vigencia, porque la denominación autorización no está enmarcada en ningún sistema de gestión de calidad. En sistemas de gestión de calidad hablamos de certificación. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Entonces, en los sistemas de gestión hablamos de certificación, cuando estamos hablando de ISO 9000, 14, 45000, en fin, muchos más. Y hablamos de acreditación, en el caso específico de laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos. Estamos hablando de acreditación. Y cada uno de ellos tiene una normatividad y una normativa específica. En el caso colombiano, entonces, cuando arrancó todo el boom de los sistemas de gestión, digamos, entre una exigencia legal y una exigencia del medio, se creó el organismo nacional. Hay una persona que está generando ruido, pero ya la sacamos, gracias. Se creó el Organismo Nacional de Acreditación, con su sigla ONAC. Y este es el que únicamente tiene reconocimiento internacional. Es decir, que los laboratorios que tengan ese reconocimiento por parte de ONAC, que sean acreditados, pues pueden mostrar su certificado y es válido en cualquier país del mundo. Mientras que los laboratorios que estamos acreditados, en el caso nuestro por el IDEAN, que el IDEAN le dio esa competencia por ley para que fuera acreditador, pues es una limitación únicamente nacional. Tenemos un reconocimiento local, más no internacional. Entonces hay un lío de competencias grandes que tenemos que la política del COMPE está fijando como un derrotero frente a cómo desenredar todo esto de los organismos nacionales que son estatales para fijar límites en cuanto a quién acredita y quiénes hacen otras tareas diferentes a acreditación como tal. Muy bien, entonces hay un tema ahí complejo. Un tema ahí adicional es que la normatividad, la reglamentación, digamos, en el tema ambiental, tuvo una década muy vigorosa, digamos, en la década de los 2000, pero en esta nueva década, digamos, va a pasos tortuga. Entonces ahí también tenemos que reflexionar sobre eso.
le traigo un tema a colación, una reglamentación que tiene que ver con agua de consumo humano. La resolución 2117 es del 2007, o sea, tiene 13 años. Y en esos 13 años, pues el mundo ha evolucionado muchísimo, y más para efectos de la salud humana. Y todavía estamos hablando, todavía nuestra normatividad en agua de consumo humano no ha incorporado las variables, una de las muy importantes, por ejemplo, el tema de los virus, ¿sí? Que en otros países ya están incorporadas y se hacen mediciones y hay ya una reglamentación muy precisa. En Colombia todavía no hemos llegado allá. Y en el tema de contaminantes emergentes, el tema de nuevos contaminantes que en Europa ya están reglamentados para cumplir límites máximos permisibles en agua de consumo, y acá todavía no. O sea, hay unos vacíos grandes que están apuntando a esta problemática. Sigo con otra debilidad, el tema de capacidades técnicas. Cuando hablamos de capacidades técnicas, estamos hablando de tres ámbitos. Uno, personas. Dos, equipamiento. Tres, infraestructura. Entonces ahí tenemos un capital humano todavía muy en formación, donde no nos hemos apropiado de este conocimiento muy específico de temas de metrología, de temas de validación de métodos, de tema de acreditación. Hay vacíos grandes ahí. Un tema de infraestructura física, porque los laboratorios todavía no cumplen muchos requisitos frente a condiciones ambientales, frente a cómo deben ser los pisos, las alturas, las áreas de trabajo, las densidades, etcétera, etcétera. Y en tema de equipamiento, porque ahí hay unos vacíos frente a, si no manejamos métodos de referencia, pues hay una gama amplia de equipos. Entonces hay tecnología de diverso origen, tecnología de diversidad, de un rango amplio de costos, y con unas implicaciones desde el punto de vista tecnológico también complejas. Eso tiene que ver con todo el tema, con esta debilidad que encontró este documento COMPES. Y otro, el manejo de unas componentes que son, uno que acabo de mencionar, que son las comparaciones interlaboratorio o ensayos de aptitud. O sea, si yo no he participado en ensayos, ahí todavía estoy cojo. O sea, no tengo todavía mucha confianza frente a los resultados que emita. Y el otro, frente al uso de materiales de referencia certificado, que con eso gano trazabilidad. Entonces ahí vuelvo y hago como hincapié en que existen unas deficiencias grandes. Y el tercero, hablaba de, digamos, muy concentrada la oferta en algunos sitios del país. O sea, los laboratorios de ensayo, de calibración, no están a lo largo y ancho del país, sino que están concentrados, digamos, en las 4 o 5 capitales, o en los 4 o 5 departamentos más importantes. Y otra cosa que destaca en este documento es que no estamos trabajando en red. Somos muy débiles para trabajar en red. Una experiencia que nosotros hemos tenido con muchas dificultades es armar una red de laboratorios ambientales en el país. En el país, sacamos lo más simple, en el departamento de Antioquia. Pues ahí tenemos muchos celos, tenemos muchos egos, y nos da mucho dificultad para trabajar en equipo, para compartir información, para compartir conocimiento, para adelantar documentos, borrador, para proponer en los documentos a la hora de cuando los ministerios sacan los borradores, para proponer cambios, para generar observaciones. Ahí hay muchas dificultades. Y por último, hago un llamado al escenario de ustedes, de los laboratorios clínicos, y es, consulté el día antier la página de UNACA, frente a, bueno, ¿cuántos laboratorios están acreditados en el país? ¿Cuántos laboratorios clínicos hay acreditados bajo la norma 15.189? Encontramos 6. Distribuidos, 2 en Bogotá, 1 en Medellín, 1 en Barranquilla, 1 en Popayán, 1 en San Andrés. O sea, eso nos está demostrando que está pasando algo en el medio. Las respuestas que ustedes me pueden decir, no, es que no es una obligación. El Ministerio de Salud
no nos está diciendo en los laboratorios que tenemos que acreditarnos, pero la acreditación hay que entenderla no solamente porque nos la obliga algún ente gubernamental, sino hay que entenderla como una herramienta de cambio, de mejoramiento, de asumir retos, de garantizar resultados confiables, ¿sí? Entonces es muy importante este tema con el cual estoy cerrando aquí mi intervención frente al tema de los laboratorios clínicos en el país y su estado, el estado del arte frente al medio, porque aquí hay otra cosa, o un agravante adicional, y es que cuando estoy haciendo pruebas en un laboratorio clínico está de por medio la vida humana, la salud de las personas. Entonces ahí hay un tema muy relevante que cobra vigencia en este escenario de la pandemia. Dos retos muy importantes que salen de acá: la formación académica. O sea, la academia, la universidad, ustedes tienen que ser formadores de profesionales que integren el tema de los sistemas de gestión de laboratorios y que formen en esa, que le den una visión holística de todos los sistemas, de la importancia de asumir los sistemas de gestión y de temas relacionados y que hoy están de boga, como el tema de metodología, el tema de validación de métodos. Podrían haber más en el medio, pero pensaría que estos son los más relevantes. Y el otro, consolidar redes de laboratorio, desde la docencia hasta la industria, pasando por todo el escenario con que contamos en el país. Esto es como mi reflexión, pensaría que podría dejar acá y espero que me dé una retroalimentación a través de preguntas, a través de preguntas por parte de las personas, por parte del público. Listo. Bueno, agradecemos al doctor Juan David su presentación y continuamos ahora con la doctora Sandra Ríos, quien es profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y tendrá la conferencia Representaciones Sociales respecto al agua y su conexión con el lavado de manos como medida preventiva en medio de la pandemia. La doctora Sandra nos hablará específicamente de cómo el suministro de agua segura, confiable y accesible es esencial para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Damos la bienvenida a la doctora Sandra. Bueno, muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas, Julián, por favor? Sí, ahí ya estás compartiendo. Así. Bueno, entonces hoy vamos a hablar en este contexto de la Cátedra Abierta Bernardo Jiménez Cano, del agua y su papel protagónico dentro de la pandemia o entre la pandemia. Soy feliz egresada de la Escuela de Microbiología y pues me encanta poder compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, cuando empezamos la pandemia, las primeras medidas preventivas o para evitar el contagio siempre nos han dicho que son el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el aislamiento, pero el más importante es el lavado de manos. Y se establece como el más importante porque es uno de los más sencillos, o se supone que es uno de los más sencillos. Cualquiera debería de tener acceso al agua para lavarse las manos. ¿Y esto por qué es como tan obvio? Porque desde 2010 las Naciones Unidas reconocieron el acceso al agua potable como un derecho humano. Entonces se supondría que todo el mundo tendría derecho y tendría la disponibilidad de agua suficiente, segura, asequible, y de calidad para su consumo y obviamente para su lavado de manos. Adicionalmente, en los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo número 6 era garantizar, es garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos. Sin embargo, a pesar de todas estas directrices, normas, leyes, derechos humanos, etc., existen alrededor de 884 millones de personas en el mundo que no tienen acceso seguro al agua potable. Entonces, para esta directriz que nos da la OMS y que nos dice, lávese las manos con agua y jabón
durante 60 segundos y varias veces al día, aunque la frase suena muy fácil de aplicar, es muy difícil para muchísimas personas. De pronto algunos o muchas personas no lo vemos así, porque simplemente vamos a la llave, la abrimos, nos lavamos las manos, nos aplicamos el jabón y listo. Sin embargo, ¿qué necesitamos para cumplir con esa directriz de la OMS? Necesitamos 4 cosas: agua limpia, agua suficiente, agua constante y jabón. Pero entonces, ¿esa agua limpia qué significa? Un agua limpia es un agua que sea libre de microorganismos, libre de sustancias tóxicas, libre de agentes contaminantes y que sea sin riesgo para la salud o categorizada como sin riesgo para la salud, apta para el consumo humano. Dentro de los múltiples microorganismos que puede vehiculizar el agua y que genera enfermedades de transmisión hídrica, están diferentes tipos de microorganismos, como los vemos acá a la izquierda, múltiples bacterias, y estos solamente son una parte de ellas. En la parte superior vemos ¿podrías parásitos. Poner la presentación que nos está... ¿Qué? ¿Puedes poner la presentación? Sandra, es que no se ve. Eso se quedó congelada en la primera diapositiva. ¿Sí? ¿Cómo así? A ver. Ahora sí, ahora sí. O sea, ¿no vieron Ahora estas? sí están pasando. No, las 2 primeritas no, pero bueno, puedes seguir bien ahí. Ah, bueno, entonces les decía lo que necesitamos: agua limpia, agua suficiente, agua constante, jabón. Ya les hablé del lavado de manos y de que el agua limpia, voy a entonces a retomar acá, de que el agua limpia debe ser libre de microorganismos, libre de sustancias tóxicas, libre de agentes contaminantes y sin riesgo para la salud. Existen muchísimos microorganismos, como ya les mencionaba, entonces están diferentes tipos de bacterias que pueden ser vehiculizadas por el agua, diferentes tipos de parásitos, protozoos, helmintos, etc. Y obviamente virus, entre ellos también el virus SARS-CoV-2. En segundo lugar, también necesitamos agua suficiente. Entonces el primero era agua limpia, el segundo agua suficiente. ¿Pero qué es agua suficiente? La OMS también dice que una persona necesita, para garantizar cubrir sus necesidades más básicas y evitar preocupaciones a nivel de salud, satisfacer sus necesidades, necesita entre 50 y 100 litros de agua por persona. En Colombia se establece que una persona necesita 57.5 litros al día per cápita, por persona. Esto representa 1000 metros cúbicos per cápita al año. Pero entonces, ¿usted en qué se gasta esos 50 o 100 litros? Resulta que si usted se lava las manos, por cada lavado se gasta, si usted lo hace adecuadamente y con los 60 segundos, incluso la OMS recomienda que sean no 60, sino 60 o más. O sea, no, nunca menos. Si usted se demora ese tiempo, usted se gasta alrededor de 1.5 litros por cada lavada. En condiciones normales, una persona que no se lavaba tanto las manos se gastaba 4 litros al día o 30 litros si no cierra la llave mientras se lava las manos. Vayan sumando. En una ducha, si usted tiene una ducha que ahorra agua o que dispersa el agua, alrededor de 9 litros por minuto se consume. Y en una carga de la lavadora, teniendo en cuenta que no todas las lavadoras son iguales y que algunas consumen más agua que otras, alrededor de 150 litros por cada carga. Entonces ahí van sumando los litros. En la lavada de platos, se estima que se gastan alrededor de 15 litros por minuto. Vaya sumando, 15 litros por cada minuto que usted está lavando un pocillo, un plato, una cuchara, etc. Y adicionalmente, para cocinar, que sería una o la más importante de los usos, se gastaría entre 6 y 8 litros por persona. Entonces, ¿hay suficiente agua para todo el mundo para lavarse las manos en esta pandemia en este país? Ustedes ya tendrán la respuesta. Entonces, para saber esta distribución, primero hay que saber que el agua, el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero de este 70% hay un 97.5% de agua salada y un 2.5% de agua dulce.
y del total de esa agua dulce, el 70% está en glaciares y alrededor del 30%, casi el 30% en aguas subterráneas de difícil acceso, y el 1%, solamente el 1%, es disponible para consumo humano y los ecosistemas. De ese 1%, entonces ya tenemos muy poquitico disponible para ese consumo. El 69% se usa en el sector agropecuario, el 19% en el sector industrial y el 12% en el uso doméstico, que es el uso natural. Pero entonces, ¿hay agua para todo el mundo? Vamos a ver, este mapa que les presento acá es la distribución en kilómetros cuadrados de agua por continente o por área, por subregión. En este caso, nosotros estamos ubicados en una región privilegiada, en un continente privilegiado, que tiene una gran disponibilidad de agua dulce. Sin embargo, a pesar de que hay una gran disponibilidad de agua dulce, la población tiende a vivir en cuencas hidrográficas con estrés hídrico. Entonces, se ubican todas las personas explotando una cuenca hidrográfica y se dejan otras cuencas sin la población. Y esto sucede en muchas partes del mundo. Colombia, de todas maneras, no es ajena a esta misma realidad. Entonces, vemos aquí el mapa de Colombia, y a pesar de que Colombia tiene una reserva mundial de agua dulce, es una reserva mundial de agua dulce y tiene el 49% de los páramos, 737.000 cuerpos de agua y 6 nevados, su población se ubica, el 80% de nosotros, que somos 50, alrededor para 2020 de 50.3 millones según las proyecciones del DANE, el 80% de nosotros se ubica en la cuenca del río Magdalena y el río Cauca, donde está solo el 15% del agua de Colombia. Y el 20% restante de la población se ubica en las cuencas del río Orinoco, Amazonas, Atrato, Catatumbo y la Sierra Nevada. Colombia, como ya les mencioné, es una reserva mundial de agua dulce, pero lo era mucho más antes. Y esto se debe a que la explotación minera ha disminuido y ha aumentado y ha disminuido el acceso al agua limpia, segura y que pueda ser apta para consumo humano. ¿Cómo bajó? Nosotros éramos el número 4 en disponibilidad entre 203 países y bajamos al puesto número 24. Seguimos bajando de manera progresiva y eso es una situación que nos debe preocupar. Para el año pasado, para 2019, 16.7 millones de personas no tenían acceso al agua apta para consumo humano. Bueno, entonces ya vamos para la tercera. ¿Qué más necesito? Entonces, ¿qué necesito? Agua limpia, agua constante, ¿cierto? En este caso vamos a tener agua constante. Y aquí quiero mencionarles un pedacito de una noticia, y es que para marzo del 2020, cuando se dio inicio a la pandemia, el presidente Iván Duque anunció la reconexión del servicio de forma gratuita por única vez a cerca de 1 millón de personas que lo tenían desconectado por falta de pago. Esto era con el fin de que la gente tuviera acceso al agua sabiendo que no tenían la posibilidad de salir de sus casas. Sin embargo, dice reconexión del servicio. Ahí no se está teniendo en cuenta a la gente que nunca ha tenido conexión. Es decir, se revelan las desigualdades en el acceso al agua para consumo humano. Entonces, agua constante tampoco es muy fácil de garantizar este tercer aspecto para poder hacer un correcto lavado de manos. Entonces, esa medida que se emitió desde la presidencia, ¿era suficiente? No, no era suficiente, porque aunque dicen, el ministro de Salud especificó que el acceso a los servicios públicos tiene una cobertura en Colombia del 92.4%. Sin embargo, estos datos están muy dados por la población urbana y se tiene subregistros de las poblaciones rurales, qué tipo de conexiones tienen, qué tipo de acceso a qué tipo de agua tienen. En el sector rural se establece que la conexión es del 73.2%, pero la misma noticia que reportó, que reportó este dato, indica que los datos están muy por debajo la realidad está muy por debajo de esta cifra.
Entonces, según, perdón, ¿ustedes ven esta parte de acá arriba? No, solo vemos la presentación. Está muy bien, gracias. Ya. Sí. Bueno, entonces, según las cifras del gobierno, entre las personas que tienen conexión al agua hay por lo menos 3.8 millones de personas, y calculen que nosotros somos 50.3 millones de personas que tienen conexión, pero que el agua que les llega no es apta para el consumo humano. Por lo tanto, tampoco debería de ser apta para el lavado de manos para prevenir el contagio por el coronavirus. Entonces, de los 1.102 municipios que tiene el país, solamente el 48% reciben un agua que no representa una amenaza. Quiere decir que más de la mitad de los que están con acceso a agua no tienen un agua potable. Y esto ya deja mucho que pensar. Adicionalmente, pues les quería presentar cuál es la realidad para Colombia, a pesar de que, como les dije al principio, el agua es un derecho humano y se debería de garantizar. Aquí les traigo una foto donde se observan indígenas de las poblaciones guayú. Esos timbos de agua que se ven allí pueden con alrededor de 60 litros, 17 galones de agua, y con eso, digamos que el Estado se llena de orgullo al decir que llevaron 2 tanques de 10.000 litros de 14 que se comprometieron a llevar para toda la pandemia. Quiere decir que se comprometieron a llevar para toda la pandemia 140.000 litros. Con esos litros, y teniendo en cuenta que una persona en Colombia se consume alrededor, para satisfacer las necesidades básicas, alrededor de 60 litros, y por familias numerosas generalmente, hay una donación o hay una distribución, porque es una obligación, de un timbo de estos de 17 galones, obviamente no se van a satisfacer las necesidades básicas por día, de ninguna manera. Sin embargo, pues se establecen como noticias de gran impacto para que se vea que el gobierno garantiza el agua cuando simplemente son unos pequeños frascos, unos pequeños tarros de agua que en primer lugar ellos no van a utilizar esa agua como primera opción para lavarse las manos, ¿cierto? Hay cosas más importantes que es comer y satisfacer sus necesidades de sed que lavarse las manos, obviamente. San Andrés, y a veces siempre nos enfocamos solamente en La Guajira, San Andrés es una isla que sobrevive no solamente en medio de la pandemia, sino fuera de la pandemia, sobrevive siempre sin agua potable. Entonces, la representante de la Cámara que menciono acá, Elizabeth Yay, dice, en tiempos normales no hay agua para cubrir la mitad de la demanda. Y el tema se agrava por la pandemia. Siempre en San Andrés, en condiciones normales, las personas deben comprar agua que pasa en un carro tanque, y si tiene acceso, si tiene dinero para comprarla, la obtiene, y si no, no, teniendo en cuenta que es un líquido vital y que es un derecho fundamental. En la pandemia, obviamente, se están viendo muy afectados por la falta de agua y adicionalmente por la falta o porque traer alimentos desde Colombia, desde tierra firme, es mucho más costoso que importarlos desde otros países, y es lo que les está tocando hacer. Es una situación a analizar de todos los ámbitos. Sandra, tienes dificultades con tu conexión. Si quieres, apagar la cámara para que se vea mejor. No, deja la presentación y puedes apagar la cámara si quieres, para que se vea mejor y se escuche mejor. Pero me escucharon hasta donde voy. Sí, hasta ahí muy bien. Bueno, listo. Entonces les decía pues que San Andrés es un caso que pocas veces se menciona en cuanto al tema del agua. Siempre se mencionan otros aspectos de interés de la política, pero nunca se dice que ellos no tienen agua para vivir. O sea, que ellos no garantizan ni siquiera la mitad
de la demanda para su población. También, para marzo de 2020, a inicios de la pandemia, se emitió digamos que una campaña de ahorro de agua para las personas de la Sabana de Bogotá, las personas que consumen agua, de los embalses de Neusa, Cisga, Tominé, Chuza y San Rafael, con el fin de ahorrar agua, ya que esas personas la tenían disponible, así como muchos de nosotros la tenemos disponible diariamente, porque esas represas, esos embalses estaban al 41% de la capacidad a pleno inicio de la pandemia. Quiere decir que aunque las grandes capitales tienen disponibilidad pues por inversión, etcétera, también deberíamos de ser más conscientes en el uso racional de los recursos, teniendo en cuenta la situación de otros ciudadanos. Aquí les traigo como otros apartes de noticias del Estado, siempre haciendo como una publicidad de lo que hace, de lo que hace en medio de la pandemia. Y quería leerles esto. 100 familias de Taganga recibieron este sábado la noticia de que la alcaldía les había instalado 2 tanques comunitarios que proveerán 20.000 litros de agua para que puedan enfrentar en tiempos de sequía la pandemia desatada por el coronavirus. Esto es 200 litros de agua por familia. Para 100 familias, 200 litros de agua. Las familias, también muy numerosas en esa área del país, obviamente, si usted les va a donar agua que no tienen o les va a facilitar esa cantidad de agua tan poca que no tienen, el uso, adicionalmente que es tierra muy caliente, el uso no será para el lavado de manos. Quiere decir que es otro mecanismo de no poder lograr ese lavado de manos que tanto se espera en la prevención del contagio y en el manejo de la pandemia. Otra propaganda que se hace el Estado, en La Guajira hemos sido capaces de movilizar más de 700.000 litros, con los que antes no se contaban. Pero es que es un derecho humano. ¿Por qué en este momento se garantizan 700.000 litros por una única vez? ¿Cuánto dura esos 700.000 litros en comunidades que son de personas tan numerosas, que la temperatura es tan alta, donde hay evaporación también del agua y que hay deshidratación más fácil de las personas? También otra aquí, hacemos un esfuerzo muy grande para poder asegurar que todos los colombianos tengan acceso al agua para que se laven las manos. Entonces, el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, que se llama José Luis Acero, menciona esto y es como un paño de agua tibia, donde dice asegurar que todos los colombianos tengan acceso al agua para que se laven las manos. ¿Y dónde están las otras necesidades básicas? Si no la tienen para cocinar, que es el más importante, pues obviamente no la van a utilizar para el lavado de manos, y menos con la frecuencia que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud. Y aunque la Corte dice que una falta de pago en los servicios públicos no debería y no podría llevar a que a alguien se le suspenda el servicio de agua porque se le vulnera el derecho al agua, ustedes todos lo saben, los cortes de agua existen. Los cortes de agua es pan de cada día en nuestra ciudad y en otras ciudades y en nuestro país, aparte de las personas que no tienen ningún tipo de conexión. Aunque dice que si a una persona se le suspende el agua y esto desconoce de forma desproporcionada sus derechos, la realidad es una muy diferente. Y muchas veces en situaciones de discapacidad, adultos mayores, niños, solamente bajo presiones legales de demandas, tutelas, etcétera, se rehace la reconexión, pero en la mayoría de casos no se hace. ¿Cuáles son entonces los retos para el país? Muchísimos, muchísimos, pero que deberían de estar en la agenda. Principalmente son cortes por falta de pago, pues cómo abordar eso, hacerlo o no hacerlo, porque la Organización Mundial de la Salud y los entes internacionales tienen los ojos puestos en los países por la garantía de este derecho humano. Otro reto es la falta de redes de acueducto, escasez de este líquido, la afectación de las fuentes hídricas por razones de contaminación, y eso lo vemos aceleradamente en nuestro país con el otorgamiento de grandes licencias ambientales
que afectan directamente las fuentes hídricas más importantes para las poblaciones. Y otro reto es la disminución de las tarifas, que aunque estamos en pandemia y a algunas personas les ha disminuido la tarifa por supuestos subsidios de los demás, del Estado, a muchas otras personas se les han incrementado el doble y el triple. Bueno, finalmente para lavarnos las manos necesitamos jabón, pero el jabón es lo de menos. Hay que resolver primero lo más importante y es lograr lavarnos las manos. Y lavarnos las manos en la frecuencia que recomienda la OMS para eliminar el virus cuando lo hemos adquirido por el contacto con alguna superficie. Entonces, el enfoque de derechos humanos exige poner el agua en la agenda prioritaria de cualquier gobierno, no solamente el de Colombia, porque está ligado a la idea de bienestar y de la dignidad de las personas. Bueno, muchas gracias. Espero que me hayan escuchado. Sí, Sandra, muchas gracias por esta presentación tan completa. Bueno, para continuar, recuerden, les recordamos a todas las personas que nos escuchan y nos ven que pueden enviarnos sus preguntas mediante el chat y luego de la conferencia del doctor John Jairo Espina vamos a hacer un panel en el cual responderemos algunas de las preguntas. Por cuestiones de tiempo posiblemente no podamos socializarlas todas, pero vamos a hacer lo posible por abarcar una gran cantidad de ellas. Bueno, entonces continuamos ahora con el doctor John Jairo Gil Ospina, administrador del acueducto de Hojas Anchas del municipio de Guarne. Él nos presentará la conferencia Socialización de la experiencia sobre lo que significa administrar un acueducto veredal y la importancia de este medio en la pandemia. Adelante, don John Jairo, y muchas gracias. Buenas tardes a todos quienes participan de la cátedra. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, perfecto. Sí, John Jairo. Listo. Entonces, para contar una experiencia que es muy comunitaria, muy rural, donde como ya los compañeros han manifestado, pues el agua, si bien la ciudad es bien de una complejidad mayor, les es escasa. Nosotros en estas veredas que son en el municipio de Guarne, gracias a Dios tenemos una muy buena cobertura, una buena cultura tanto del uso como del pago del servicio. Y hoy con la pandemia, pues, digamos, cobra una fundamental importancia el líquido vital en las viviendas de cada usuario, que reitero, es muy rural. Esto, pues, nació hace 28 años. El proyecto inició en el 1986 y era toda una odisea al realizarlo, puesto que el campo y la parte rural siempre ha sido, digamos, privilegiada, pues ha tenido el recurso ahí. Y cambiar de una sequía o de cargar el agua como lo mostraban la compañera, con pimpinas, galones, calabazos o otros elementos, pozos profundos, cambiar a tenerla en el grifo, en la poceta, en la ducha, en los lavamanos, era una cosa bien, digamos, novedosa frente a lo que es, reitero, lo rural. Esto, por supuesto, no era nada fácil. Fue difícil, pero hoy la gente disfruta de un gran servicio que cumple con lo que, digamos, la parte básica de calidad. Y pues el compañero de Cornare hablaba de laboratorio. Nosotros debemos hacer esas muestras, análisis físico-químicos y microbiológicos para garantizar que el agua sea apta para consumo humano. Y así se hace.
Tenemos una gran población que es de muy bajos recursos económicos y que tiene el servicio las 24 horas. Tenemos un promedio más o menos de 20 metros cúbicos al mes, es decir, estamos pues como en la media nacional, que hablamos de unos 17 metros cúbicos por vivienda. Esto teniendo en cuenta que tenemos en el área de servicio mucho comercio como estaderos, restaurantes, tiendas, algunas industrias de unas grandes y otras pequeñas, pero que al igual consumen, y ese promedio es bien interesante. Don John Jairo, qué pena lo interrumpo. ¿Usted Dígame. está presentando diapositivas o no? No, ¿Nos va a compartir la no. experiencia? Ah, ok. No tengo diapositivas, pero no, muy bien, perfecto. Sí las voy a dejar para que quienes quieran mirar toda esta parte, pues que se vuelve bien interesante, pues la compartan con así lo quieran observar. Ok, no hay ningún problema, muy interesante. Listo. La experiencia. Con esto, a través del agua, o mejor de este proyecto que la comunidad realizó, porque la iniciativa fue de la comunidad de los campesinos, se logró pues que interviniesen las autoridades como la Gobernación de Antioquia en la época del doctor Gilberto Echeverry Mejía, el doctor Antonio Roldán Betancur, que era el secretario del Servicio Seccional de Salud de Antioquia, el doctor Darío Londoño, que era senador de la época, y aunando esos esfuerzos logramos pues materializar un proyecto que en esa época costó 120 millones de pesos y, como reitero, no era fácil hacerlo, puesto que si bien hoy tenemos dificultades en las zonas urbanas, pues en esa época el área rural era casi que imposible hacer un sistema de estos que llevara el agua y que el campesino tuviese que pagar por el servicio, ¿cierto? Esa experiencia nos llevó a despertar un sentido comunitario muy interesante, a crear un tejido social que hoy uno pudiese decir es un avance muy grande dentro de todo esto que se genera como la parte humana en el país, y que es bien difícil que el Estado y los gobiernos asistan. Esto ha sido muy de las personas que han estado con sus propios recursos haciendo ese gran esfuerzo de que esto crezca a través del tiempo, pero en muy poco porcentaje, tanto la alcaldía o el departamento pues han ido participando, pero en un muy bajo porcentaje. Eso lo resalto porque cuando la comunidad quiere solucionar problemas que le dan una mejor calidad de vida y esa parte humana crece y se dignifica como tal, pues es bien interesante, porque no hemos esperado a que las iniciativas las tome, digamos, la parte política, sino la misma comunidad, y ha jalonado pues a estas instituciones a que aporten lo que deben aportar. Nosotros partimos de que, y ya también lo expresaba la compañera sobre el mínimo vital, que los derechos, y en este caso pues no se exigen, no se mendigan. Y bajo esas premisas pues se ha avanzado bastante en dignificar, digamos, la existencia de las personas, especialmente en el área rural, que es las que siempre desafortunadamente padecemos, porque nosotros no disfrutamos algo bueno de las administraciones, sino que padecemos de esas decisiones, pero autónomamente hemos logrado avanzar. Hoy somos un sistema que cuenta aproximadamente con cerca de 2.000 suscriptores, eso quiere decir una población de 10.000 personas. Adicional, hemos promovido unas interconexiones con otros acueductos vecinos que nos permiten llevar el servicio en momentos de
verano, por escasez o agotamiento de las fuentes de agua, a unas 24.000 personas que son de 17 veredas. Algunas tienen su propio sistema de acueducto, pero ya también, lo decía la compañera, ha habido por todas las razones que ya conocemos de intervención en las zonas o partes altas de las fuentes de agua, se ha afectado los caudales y las fuentes de agua que se llevan a los sistemas de acueducto veredal. Esas estrategias de interconexión, de hacer y crecer el sistema como en redes de 12, 8 pulgadas y más, pues hasta llegar a 2 pulgadas, unos 70 kilómetros. Eso en longitud es extenso y para una comunidad rural o las veredas es algo que a veces, que hoy seguramente supera en redes muchas de las que hay o que se extienden en las áreas urbanas. Hoy con la pandemia, pues qué mejor que haber aprovechado esas estrategias de interconexiones, haber pensado que teníamos que tener una infraestructura adecuada y sin pensar, porque esto no lo sabíamos que llegaba, ha sido un gran acierto de las comunidades poder a través de estos medios tener esas opciones y que hoy la gente desde la vivienda que está en unos plásticos, en orillos, no creyere que hoy en pleno siglo XXI pues no hubiesen ese estado de cosas y menos una vivienda en orillos o plástico o láminas de zinc, pero desafortunadamente se vive. Esas comunidades hoy tienen algunas dificultades en la cobertura y en eso trabajamos para que todas las 17 veredas que he mencionado, en 4 años o 3 ya, tengamos una cobertura del 100% en agua potable con todas las garantías de la calidad de agua apta para consumo humano. Eso es bien interesante hablando de lo rural. Yo quiero reiterar mucho porque cuando uno va a la ciudad y abre pues, cualquier grifo en un establecimiento público, se hace muy normal que eso exista. Pero cuando uno llega al campo, a la vereda, a lo rural, es bien difícil que uno encuentre sistemas de acueducto técnicamente bien construidos, donde el campesino se concientiza de hacer un uso adecuado. Lo decía la compañera en la introducción, ya nos dicen cuánto consumimos, si aumentamos o bajamos, y se va creando esa conciencia de que realmente el servicio es el que se cobra, no el agua. Y por ende, pues hay que hacer un uso adecuado de la misma. Cada vez que pasa el tiempo, el cambio climático, los fenómenos del niño, de la niña, ahora el COVID-19, pues son momentos de reflexión a que cada vez cualquier ser que esté en el planeta tome conciencia de la importancia del agua. Yo en algunas oportunidades he dicho que una obra bien interesante de quien ejerce el poder o la política, como los alcaldes, gobernadores, presidentes, etc., hace como obra buena en pro del ser humano, es proveer el servicio de agua potable a la comunidad, porque esta desde que la disfruta, es decir, la disfruta todo el ser humano y obviamente pues otros seres vivientes, pero en la parte humana desde que se concibe un embarazo pues está ahí necesitándose el agua. Y de la niñez, la adolescencia, la juventud, la vejez, pues hay que consumir agua, dependemos del agua. Y si uno muere, pues le dan un baño para prepararlo para irse a donde se debe ir.
lo disfrutamos todos. En cambio, las obras de cemento, una vía, una cancha, cualquier obra de cemento, pues son sectores los que los disfrutan, no como el agua que todos tenemos que depender de ella. Esta es reitero, una experiencia bien bonita porque nos ha dejado cosas muy interesantes desde lo comunitario, como parte de mirar otros proyectos que la comunidad requería, y entonces nace, por ejemplo, la necesidad de adquirir predios, una comunidad comprando predios cuando lo normal es que lo haga el Estado. A raíz del proyecto del acueducto nuestro se compraron predios para hacer cancha de fútbol, placa polideportiva, un colegio donde integra desde el grado preescolar hasta el 11, la parte de mejoramiento de vivienda, por supuesto con la parte de saneamiento básico como pozos sépticos y la conexión del agua potable. Es decir, con el agua hemos logrado dimensionar, dignificar mucho la parte de las personas, si así bien se puede decir, yo digo más la parte humana de estas veredas. Ahí, por ejemplo, nosotros, el acueducto de Llama Hondita, Hojas Anchas, la vereda Hojas Anchas hoy tiene plena cobertura, el 100% de la población está cubierta. Las personas que no tienen posibilidad de acceder al servicio se les hace un contrato especial o con donación. Disfrutan del servicio, pero pagan el consumo mensual. Y ahí ya las personas que tienen capacidad económica para cooperar y subsidiar, pues entonces se aplica la norma y así hacemos. En esta parte de la vida de experiencia hemos entendido que si hay dificultades económicas para el pago del servicio, también lo mencionaba la compañera, la suspensión del servicio existe. Nosotros aplicamos la norma más por convicción que por ley, y es que si bien hay dificultad, pues para persuadir instalamos una válvula que hoy han creado la tecnología y se denomina mínimo vital, que es permitirle 50 litros día por persona a la familia que allí habita. Eso ha sido una experiencia bien interesante porque la gente entiende que hay un servicio que es fundamental y que lo necesita cada segundo de la vida, que debe pagarse. Aún así, si no se puede pagar, pues entendemos y porque tenemos conocemos muy bien las personas, las familias que tienen esas dificultades, y por ende no tenemos pues como esa agresividad de ir a suspender el servicio. Obviamente pues se les anuncia porque hay que hacerlo, por norma nosotros tenemos que actuar de esa manera, pero se garantiza el servicio digamos, las 24 horas del día, con las dificultades que tenga. Eso es algo importante dentro del funcionamiento de la organización comunitaria, y eso es lo que uno, digamos, menciona o quiere que contagiar a las demás organizaciones y empresas para que apliquen esa parte humana de la empresa, porque todos nos vamos volviendo muy amantes al dinero, y siempre la disculpa es: si no hay plata no funcionamos, y tenemos que ser creativos para garantizar el servicio de agua a las personas, obviamente que están en estados de dificultades. Y lo otro, pues que eso nos lleva a generar otros objetivos bien interesantes como los que comenté. Entonces hemos logrado, primero, pues prestar el servicio de acueducto de manera continua en la cantidad suficiente, creciendo. Nosotros, el proyecto nos costó 120 millones de pesos en el año 90, en el 92 empezamos a operar. Y hoy en nuestro sistema está costando cerca de 12.000 millones de pesos.
Eso quiere decir que hemos sido muy juiciosos en ir proyectándonos e ir visionando el futuro de esta organización comunitaria, y reitero, con muchas dificultades. Nosotros somos una vereda, yo digo, en todo lo que he podido participar, muy similar a cualquier vereda, con las dificultades del campo, pues es eso. Pero no siempre quiere decir que el campesino y lo rural sea pobreza, digamos, económica. Que haya esa dificultad, pero que no haya pobreza mental o espiritual. Y eso lo podemos comprobar nosotros cuando con estas acciones y estos proyectos podemos demostrar que la comunidad ha tenido la forma de hacer sus propias cosas, solucionar sus necesidades sin tener que contar con el Estado como tal siendo una obligación. Pero hemos cambiado esa parte y hemos dicho, bueno, nosotros aportamos, por decir, una X plata, ustedes aporten esto. Y no se preocupen que si no lo hacen ustedes, pues igual lo hacemos nosotros. Tal vez nos demoramos un poquito, pero lo hacemos. Y esa ha sido la premisa para que todo esto se nos haya dado y poder ser efectivos en esas premisas y objetivos que nos hemos propuesto. Nosotros hemos servido, acá nosotros tenemos convenio con la Universidad de Antioquia, la Escuela de Microbiología, y algunos practicantes de dicha escuela han hecho sus prácticas con nosotros. Y ha sido bien interesante porque pues, nos refuerzan, nos ayudan a mejorar muchas cosas. Esto no es perfecto, todos los días hay que hacer cosas y estar muy prestos a aplicar cosas que mejoren el servicio, tanto en la infraestructura como en la calidad del líquido. En la parte ambiental, la educación ambiental, todo esto. Ha sido muy interesante esa experiencia de la academia, de la universidad, con una parte comunitaria, porque esa también es otra, que por lo general las universidades pues tienen buenos convenios con las industrias, las empresas, pero muy pocos con lo comunitario. Yo pienso que ha sido ha roto todas esas paradigmas y pienso que los jóvenes que han pasado por acá y para nosotros también ha sido bien interesante los aportes de los practicantes y eso es lo que queremos pues como seguir haciendo, compartir. Ojalá podamos tener una mucha mayor interacción de estas instituciones. Uno siempre ve que se insiste, Estado, empresa, academia y organizaciones. Nosotros queremos seguir estando con estas iniciativas, fortaleciéndolas cada día y fomentando ese espíritu comunitario para que la parte humana, las personas y por ende pues los demás seres vivos estén en condiciones mejores. Yo pienso que es la experiencia que podía compartir hoy, reiterar que una comunidad, una parte rural, unas veredas que pueden contar con el líquido vital, agua apta para consumo humano, en sus canillas, en sus duchas, en todas sus actividades que hacen diariamente, pues es un logro muy importante para nosotros, para la parte, reitero, humana. Eso es muy difícil verlo hoy, inclusive en las zonas urbanas. Nosotros pues debemos darnos por bien servidos, pero también hay que recalcar que eso lo hemos logrado porque hemos entendido como ciudadanos que tenemos que aportar para vivir mejor y no nos hemos atenido a que alguien nos haga lo que nosotros podemos y debemos hacer, ojalá pues con a quien le corresponde. Pero si ellos no lo hacen, pues nosotros lo hacemos. Yo dejo ahí cualquier inquietud, pues estaré atento. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, John Jairo. Muy especial por su participación. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a un panel de discusión basado en preguntas del público. Yo lo estaré
moderando. Entonces, reiteramos que nos pueden enviar sus preguntas mediante el chat o inclusive Diego nos puede colaborar si hay preguntas en algunas de las redes sociales de la escuela. Vamos a comenzar con algunas que ya me hicieron llegar. Entonces comienzo con el doctor Juan David. Quería preguntarle, le preguntan acá, ¿qué análisis en la normativa actual están dirigidos a detectar virus en el agua? Bueno, nuevamente buenas tardes. Mira, en la normatividad actual vigente para agua de consumo humano, nos hablamos de la normatividad colombiana, no hay ninguno. Lamentablemente no hay ninguno todavía que esté incorporado en ella. A diferencia de otros países latinoamericanos como México, Brasil, que la tienen incorporado. Y ni hablar de los países europeos, pero lastimosamente en el caso colombiano, todavía esa normatividad en cuanto a virus no hace parte de ninguna de ellas. Ah, qué interesante, Juan David. Yo quería complementar esta pregunta con la noticia que salió hace pocos días en la que encontraron en esta planta de tratamiento, si no estoy mal fue en la de Bello, se encontraron ácidos nucleicos del virus. ¿Qué comentario tiene al respecto de eso? Mira, es muy importante, eso es una alerta. Desde que arrancamos en la pandemia, por allá en las primeras noticias, sobre todo en los países europeos, en Italia y en España, ya estaban dando idea de que habían encontrado trazas de virus en aguas residuales domésticas. Es una alerta. Estamos, digamos, en el caso colombiano, ya hay unos avances en cuanto a algunas mediciones que se han hecho puntuales y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente ya han empezado a enviar a las empresas de servicios públicos, a las corporaciones autónomas regionales, para que estemos pendientes de ese tipo de situaciones, ¿sí? Digamos, aquí todo esto nos cogió contra el reloj y, digamos, hay unos nuevos desarrollos en Europa ya se están dando y hemos visto ya algunos proveedores nacionales que están ofreciendo algunas pruebas para detectar el virus en los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales y también, lógicamente, en corriente. Aquí hay un riesgo que es importante hablar del mismo sin ser alarmistas. En los sistemas de acueducto de mediano y baja complejidad, en los cuales todavía en Colombia hay muchos sistemas de acueducto que no tratan el agua. No cogen una corriente, un nacimiento, una quebrada, la llevan a un tanque y distribuyen. Ahí hay un riesgo muy, muy grande. Entonces, en esos riesgos hemos tomado ya atenta nota. La Dirección Seccional de Salud de Antioquia también, y seguramente para el caso de los acueductos va a estar emitiendo en estos próximos días unos requerimientos puntuales a las empresas de servicios públicos frente a ese tema. Qué interesante, muy pertinente estos comentarios que usted nos hace. Ahora quería, no sé si Sandra nos había manifestado al principio que de pronto tenía que salir, no sé si todavía nos acompaña. Sí, aquí estoy. Ah, sí, qué bueno contar. Sandra, entonces nos preguntan que si es posible que haya cambiado el promedio de uso diario por persona en medio de la pandemia. De uso diario de agua sí ha cambiado, ha aumentado significativamente porque se establecía que esos 4 litros en el día que se gastaba una persona más o menos lavándose las manos, estoy hablando pues de lavándose las manos, era lavándose alrededor máximo 4 veces al día, que era lo que uno se lavaba antes, pues una persona que no trabaje con material contaminado, ¿cierto? Una persona normal de cualquier tipo de profesión. Entonces, sí ha aumentado, ha incrementado, porque sí debe ser cada 2 horas el lavado de manos durante 60 segundos. Y digamos que 1.5 litros
por cada lavado y usted lo hace cada 2 horas y usted está en promedio, ¿cuántas horas lavándose las manos? Desde que se levanta, póngale que, pasa que cada persona pues es diferente. Póngale que en 8 horas laborales, por decirlo así, se va a gastar, ¿cuánto? 8 veces. No, el doble no. El doble de agua que las 4 veces que se las lavaba normalmente. O que una persona se las lava normalmente en promedio. Obviamente hay personas que se lavan las manos muchísimo antes de la pandemia. Pero eso ya depende pues como de cada uno. Pero en promedio de las personas es 4 veces y si en 8 horas entonces se va a duplicar esta cantidad de agua. Adicionalmente porque como hay un temor, ese temor hace que la llave permanezca abierta para no volver a tocar el grifo, pues para no volver a tocar la llave. Entonces usted la deja abierta para lavarse todo el tiempo y dejarla y no volver a tocar y no volverse a contaminar. O sea, hay muchos temores, hay personas de pronto que toman las medidas muy estrictas o que no se piensa en el cuidado, sino que se está pensando en el lavado más que en el cuidado del agua, que es fundamental. Entonces la invitación es a consumir el agua con mucha conciencia de ella y de los litros que se deben consumir. Ah, sí, qué bien, Sandra. Aprovecho también acá, más que una pregunta, va dirigida pues como a un comentario tuyo y es cómo nos describen que cómo controlar la pandemia en estas regiones donde la gente no tiene lo mínimo para hacer de comer. Es más, no tienen que comer. Podría decirse que en estas regiones aplica aquello de sálvese quien pueda. Pues sí, eso es una reflexión, sí. Sí, es como una reflexión, como para ver qué comentario tienes al respecto. Sí, o sea, es que la desigualdad es muy evidente, las diferencias son absolutas entre una persona que ni siquiera tiene algo que comer a una persona que tiene todos los recursos disponibles y que tiene el agua suficiente para satisfacer las necesidades básicas e incluso más. Entonces, en ese caso, en esas regiones, lo que menos va a importar es el lavado de manos y eso hay que decirlo pues con toda la sinceridad del caso. Lo que menos va a importar es lavarse las manos porque lo que está primando en ese momento es la supervivencia. Hay que sobrevivir. Y eso es lo que hacen muchas personas en este país, sobrevivir. Sobrevivir al día a día con lo que van consiguiendo. Sí, sí, es verdad, una reflexión muy, muy interesante que claro que estamos dando precisamente en esta época de pandemia. Sí. Bueno, ahora quería pasar a don John. Tengo acá también un par de preguntas que nos hacen y es don John, ¿cómo ve el significado de los controles de calidad del agua en un país que, como bien lo mostró la doctora Sandra, mucha población no tiene ni siquiera para el mínimo vital? ¿Cómo vemos los controles? No, pienso que... ¿Qué significan para ustedes? Para nosotros significan la garantía de tener una buena salud. En nuestras manos está esa calidad del agua y por ende la salud de las personas que le suministramos el servicio. Yo pienso que más que por norma o por cumplir la ley, debiese ser conscientemente hacerlas y garantizar mediante esas pruebas de laboratorio y obviamente la aplicación de lo que haya que hacer para tratar el agua, pues no escatimar ningún esfuerzo y garantizarle al ciudadano. Recuerde que hay bebés, hay niños, hay adultos que la consumen y pues qué mejor que la tranquilidad de garantizar un buen servicio a esa población. Sí, don Jairo, que muy interesante esa apreciación. También nos hacen otra pregunta muy relacionada con lo que acaba de mencionar la doctora Sandra,
y es en que si hay diferencia entre el consumo vital entre las áreas urbanas y rurales. La doctora Sandra, yo anoté pues el consumo en promedio diario, pues no solo para lavarse las manos, no diario, ella dice que está entre 50 y 100 litros, fue lo que mencionó Sandra. Entonces, si ese promedio cambia, y es el área rural. El agua rural, hay sistemas de acueductos que son más generosos con el consumo. Inclusive hay algunos que no restringen por metros cúbicos, sino que tienen una tarifa y consumen lo que ellos consideren necesario. Eso hace que se desperdicie algo o que se contamine más, pues, la descarga hacia los cuerpos de agua, que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Mientras más agua utilice yo o ensucie, más afectación al cuerpo de agua a la que descargo, y pues recordemos que esas aguas van a otros sitios donde de alguna manera otros la utilizan. Y es el cuidado que hay que tener, o mejor, cuidado no, la conciencia que hay que tener de que si bien no se mide, pues debemos ser conscientes de que ese servicio debe ser bien cuidado y que mientras menos agua ensuciemos o descarguemos a las fuentes hídricas, pues menos afectación va a haber de las mismas y por ende un mejor aprovechamiento aguas abajo de ellas. Ah, qué interesante. Bueno, ahora tenemos otra pregunta para el doctor Juan David, que nos preguntan, más bien es como un comentario, sí, que de qué forma se podrían incentivar a otras ciudades para que puedan cumplir sus laboratorios la norma ISO 15189. Pues mira, es una norma muy, como les mencioné en la presentación, dirigida a laboratorios clínicos. Ahí hay dos partes muy interesadas en el tema. Uno, nosotros como usuarios, todos en alguna ocasión, en muchas ocasiones nos diagnostican, nos piden hacer exámenes de un examen clínico de algo. Hay una búsqueda y una presión que tenemos que ejercer como usuarios del sistema de salud. Y la otra, por parte de los entes nacionales, autoridades sanitarias y de salud, para que eleven esto y se vuelva una obligación inherente al mismo funcionamiento y operación de los laboratorios. A estas alturas, pues no es concebible que tengamos tan pocos laboratorios acreditados en el país, en un tema de vital importancia como la salud humana. Entonces ahí, por eso lo traje a cuento, porque tenemos que reaccionar de alguna manera desde la academia y desde la parte universitaria, como usuarios, para que los niveles de calidad se eleven y podamos tener mediciones confiables, resultados confiables. ¿Sí? Sí, Juan David. Bueno, entonces también pues agradecemos pues, a todas las personas que nos han enviado sus preguntas. Hemos abarcado algunas de ellas, entonces como una síntesis general que veo de este panorama. Vemos que mediante estas charlas se mencionó la importancia del agua en cuanto a los mínimos vitales. La doctora Sandra lo explicó muy bien, cómo desde un país que yo creo que realmente debería llamarse agua en vez de tierra, a pesar de que estamos rodeados de mucha agua, solo un pequeño porcentaje, el 1%, es agua potable, y de ahí se tienen que mermar algunos porcentajes del agua que realmente le llega a las personas. Enlazando eso con la charla de don John, vemos que entonces a nivel rural hay grandes retos y que la comunidad es la que toma las iniciativas y apadrina sus proyectos con mucho cariño, como él lo mostró. Él nos dio una charla muy desde su sentir. Y finalmente, entonces vemos la importancia, como lo mostró Juan David Echeverry,
de cómo las corporaciones autónomas y los entes reguladores tienen que buscar cada vez más la acreditación, mejorar sus procesos de calidad, implementar nuevos tipos de controles y favorecer pues también de cierta forma el apoyo gubernamental e interactuar, me imagino que también con las universidades y los entes académicos. Bueno, entonces, no sé, vamos a hacer la interacción con el Kahoot. No sé, Gladys, si nos da tiempo o qué instrucción tenemos. No sé, ¿cuánto demoraría eso, Julián? Aproximadamente 15 minutos. Pues lo podríamos hacer, pues ya lo prometimos. Sí, igual son 9 preguntas. Sí. También invitamos a nuestros conferencistas, pues si tienen tiempo, y para hacer ya la clausura del evento. Entonces, Diego, yo voy a compartir pantalla desde otra cuenta. Mira, yo estoy compartiendo pantalla. Listo, Entonces sí. le pido a las personas que están, si ahí me la permitiste compartir, que por favor, entonces vayan instalando el Kahoot. Ya varios de ustedes ya, de los estudiantes que nos acompañan, están familiarizados con esta aplicación. Entonces la idea es que entren a esta página que se llama www.kahoot.it. Bueno, esperen, antes de entrar, en donde les pido un sobrenombre, escriben la cédula. Entonces entran a esta página, escriben este PIN y luego la aplicación les va a pedir un sobrenombre, un nombre. Entonces ahí como sobrenombre ponen la cédula para poder hacerles llegar el incentivo que le vamos a dar a las personas que ocupen los primeros puestos. Entonces vemos que ahí ya van 2 participantes. Vamos a dar 2 o 3 minuticos rápidamente para que se inscriba al menos una cantidad determinada de participantes. Bueno, ya tenemos 7. Tenemos 2 minutitos para que se inscriban más personas. Sandra, ¿ya conocías esta aplicación de Kahoot? Sí, yo la utilizo en clase para hacer quizzes. Bueno, también puedes hacer parte si tienes ahí la posibilidad. Sí, bueno. Sí, recuerden que no es necesario instalar la aplicación. Si están desde el computador, simplemente ingresan a esta página web y comenzamos. Juli, diles que se ganan, por favor. Bueno, como un incentivo, vamos a los 3 primeros puestos. Les vamos a obsequiar un bono de regalo para compras en la librería de la Universidad de Antioquia. Bueno, ya tenemos 21 participantes. Diego, ¿me podrías hacer un favor si copias el número en el chat para iniciar? Sí, ya lo copié. Les mandé el enlace y está en el chat. Pueden mirar en el chat de Zoom y ahí pueden encontrar el enlace y luego el PIN. Eso. Bueno, igual yo creo que haciendo las preguntas también ahí va a seguir apareciendo el número de eso. Pues muy bien que la gran mayoría entendió que es con la cédula. Bueno, entonces vamos a iniciar. Son 9 preguntas muy sencillitas de lo que nos hablaron nuestros conferencistas. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Bueno, entonces, la acreditación en los laboratorios de análisis de agua se realiza para presumir ante otros laboratorios, para cumplir un requisito, para generar confianza ante el público o simplemente para ponerle más trabajo a los analistas. Juan David, ¿nos estás todavía acompañando? Sí, yo estoy acá. Bueno, entonces mira, ahí Sí. Juan David va haciendo la tarea por ahí derecho. Sí, aquí voy para ganarme el libro, ganarme los libros. Eso. Entonces miren que la mayoría contestó muy bien. 10 personas creen que es por cumplir un requisito, aunque se está cumpliendo un requisito, pero lo importante, y lo recalcó muy bien Juan David, es más por generar confianza.
Sí. y por destacar que los métodos se encuentran bien. Bueno, vamos con bueno, ahí va la primera cédula, ahí va en el primer puesto. Bueno, la siguiente pregunta. En Colombia, los laboratorios acreditados bajo la norma ISO 15189 son. Esta pregunta es durita, pregunta de memoria. Entonces tenemos apenas 6 laboratorios, apenas hay uno, o todos en Colombia. Vivimos en un país muy desarrollado y todos ya tienen la acreditación, o ninguno la tiene. Muy bien, excelente. La mayoría casi estuvo conectado, que eran 6 en las principales ciudades, en Medellín, en Barranquilla. Un comentario aquí rapidito, Juan David. Noté que también estaba San Andrés, ¿cierto? San Andrés Sí, también San Andrés. llama la atención, ¿cierto? Llama la atención. A pesar de que hay tantas dificultades, ellos lograron esa acreditación. Bueno, Llama la muy bien. atención. Bueno, los requerimientos de agua diarios para una persona corresponden a de 1 a 10 litros, de 50 a 100 litros, recuerden que estos son promedios, o más de 500 litros, o de 100 a 300 litros. Bueno, esto sí, esta pregunta le di más tiempito, le di 1 minuto. Recuerden que acá en el Kahoot no solamente es contestar bien, sino que el software analiza la velocidad. De esa forma, que unos van de primera, otros van de segunda. Por eso. Bueno, creo muy bien. Acá ya la mayoría contestó. El promedio está de 50 a 100 litros. Sandra, ¿no recuerdas cuánto era el promedio en Colombia? 57.7. 57. Muy interesante. Bueno, entonces vamos a ver, ven acá está la cédula que va de primera. Bueno, sigue haciendo mucha fuerza, muy pendiente. Bueno, del agua mundial, el porcentaje disponible para uso humano corresponde a el 10%, el 70%, el 1% o bueno, aquí me equivoqué, 99%. Bueno, ¿cuál es el porcentaje disponible para uso humano y los ecosistemas? Bueno, creo que ya la mayoría respondió. Bueno, ahí faltó otra persona. Entonces, ojo con esto, es el 1%, o sea, del agua dulce es el 1% el que está realmente disponible para el uso de las personas. Bueno, ahí va cambiando ahí la punta, parece una carrera de ciclismo. Digamos, son 9 preguntas. El 49% de reserva del agua dulce en Colombia se encuentra entonces, ¿en dónde se encuentra el 49% de reserva de agua dulce? ¿Se encuentra en el Amazonas? ¿O será que se encuentra en los páramos o en los glaciales? ¿O se encontrará en la Guajira? ¿En dónde está esa reserva de agua tan importante que mencionó la doctora Sandra? Bueno, muy bien, ya lo que está. Bueno, vamos a ver cómo cambia Veo que están contestando muy rápido, eso está muy bien. Eso, muy bien, la mayoría de personas contestó súper bien. En los páramos se encuentra la reserva de agua, de ahí la importancia de cuidar. Bueno, continuemos. Bueno, esta es una pregunta muy fácil, de falso y verdadero. En San Andrés,
¿siempre hay agua potable en toda la isla? Pregunta muy rápida. Vean, muy bonita la foto de San Andrés. Ya todos quisiéramos estar en un sitio así como estos. Muy bien, entonces contrasta, ¿cierto? Un sitio tan paradisíaco y con las dificultades de agua que mencionaba la doctora Sandra, aunque vimos pues también en la presentación del doctor Juan David, que pues al parecer hay avances en la acreditación del laboratorio que tienen allá. Muy bien, ya vamos terminando. Entonces, bueno, aquí me equivoqué. ¿Cuáles son los retos en el país para garantizar el agua? Bueno, ¿cuáles son los retos en el país para garantizar el agua potable? Pues acá me equivoqué en la parte final de la pregunta. Entonces, cortes por falta de pago, afectación de las fuentes hídricas por contaminación, disminución de las tarifas o todas las anteriores. ¿Cuáles son los retos que mencionó la doctora Sandra? Muy bien, todas las anteriores. Bueno, ya vamos para las dos últimas preguntas. Bueno, el acueducto La Hondita Hojas Anchas del municipio de Guarne fue posible gracias a la iniciativa de los campesinos y de la comunidad, donaciones del extranjero, las fuerzas militares o la ONG. ¿Quién fue el que hizo posible, quién dio pues como todo su mayor esfuerzo para que este acueducto fuera posible? Yo creo que a esta pregunta le di mucho tiempo, pero bueno, ya la mayoría contestó muy bien. Eso lo recalcó mucho don John en su presentación. Es de vital importancia la iniciativa de las comunidades, aunque por supuesto también, como también lo sugirió la doctora Sandra, también se necesita más ayudas y un verdadero compromiso institucional. Bueno, vamos pues para la última pregunta. Miren, aquí está muy reñido. Esta persona, bueno, después nos identifica. Bueno, está muy reñido acá entre estas personas. Vamos para la última pregunta. El acueducto Hondita Hojas Anchas tiene la oportunidad de prestarle servicio a un municipio, a todo el oriente antioqueño, a 17 veredas o ninguna de las anteriores. Entonces, vean, muy interesante la experiencia que nos contaba don John. Muy bien, se ve que tuvieron mucho cuidado en la experiencia que nos contó don John. Se le ofrece a 17 veces. Bueno, entonces vamos a ver acá los ganadores. Entonces, en el tercer puesto tenemos a esta cédula. Bien. En el segundo puesto a esta otra cédula. Y en el primer puesto tenemos a la persona que no escribió la cédula, pero bueno, nos identifica por el chat. Y ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un aplauso para el ganador. Sí. Sí, un aplauso para el ganador. Bueno, entonces, Diego, por favor, podrías en el chat escribir mi correo para que ya estas personas me contacten y ya por vuelta de correo les hago llegar este pequeño premio que queríamos brindarles. Ay, bueno, y ahora yo cómo dejo de compartir pantalla. Ya no estás Y en el chat compartiendo. aparece que, profe, yo soy Juan Carlos Acero Taborda. Ah, sí, ya lo estoy viendo. Bueno, entonces vamos a cerrar este evento. Entonces, los tres ganadores que agradecemos. Bueno. Sí. Entonces, agradecemos a los doctores y a la doctora Sandra Ríos Tobón, a don Jairo Gil Ospina y Juan David Echeverry, quienes fueron los conferencistas en la tarde de hoy. Agradecemos especialmente a la Universidad de Antioquia,
a la Escuela de Microbiología y a sus directivas que hacen posible este evento. Asimismo, a la profesora Gladys García Restrepo, coordinadora académica de la cátedra, al equipo humano de extensión y de comunicaciones que hizo posible el desarrollo de esta actividad. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web microbiología.uda.edu.co y en nuestras redes sociales, donde podrá encontrar noticias, eventos y actividades de la escuela. De nuevo, muchas gracias especialmente por su paciencia. Tuvimos muchas dificultades al comienzo, pero las fuimos superando. Esperamos que esta temática haya sido de gran interés y que constituya un insumo para el ejercicio y desempeño de su profesión. Entonces, para concluir, pues los invito a escuchar las notas de nuestro himno, de nuestra alma mater, pues con mucho respeto desde los sitios donde se encuentran. Un momento, por favor. Gracias por acompañarnos y esperamos que tengan una feliz tarde.